vengo a decirte que por Dios me ames, que me des una lágrima por Dios, que entre mi ser por caridad derrames un acento que mate mi dolor. Me duele el corazón de tanto amarte, de mirar desgraciado tanto amor. Yo no puedo jamás, jamás odiarte y por siempre rendir mi corazón. Dime si escuchas el postrer lamento y la voz de mi doliente corazón, y devuelve a mi alma en un momento su ventura, su dicha y su ilusión. Me duele el corazón de tanto amarte, de mirar desgraciado tanto amor. Yo no puedo jamás, jamás odiarte y por siempre rendir mi corazón. Este es nuestro programa número 8, el final de la novela de don Tomás Carrasquilla, Entrañas de niño. Desde el martes sacan por esas calles el crucifijo con Magdalena asida de la cruz y desmayada de dolor. Sacan al Señor del huerto, todo ido para atrás, bañado por la cruenta transpiración, las manos en voleo, inflado por el viento, el manto amarilloso. De una mazorca de granadas surge un ángel tieso, rígido, como un rey de baraja recortado, como un aparecido asombrado. De plata es su mitra y de oro el cáliz que levanta. Por el aire ríspido y lanzado no parece traer zumo de las viñas de Engadí. Este ángel me dejó tan impresionado que aún lo veo. También me ofuscaba, haciéndome fluctuar entre la admiración y el susto, el paso de la Virgen de las Angustias. El enorme nimbo, el corazón, los 7 puñales de María y las potencias del Cristo son de oro macizo, incrustado de esmeraldas, perlas y diamantes. Y son de diamantes 2 lagrimones que le corren a la Virgen por las escuálidas mejillas. Rodéala una cohorte de arcángeles miguelescos de faldellín corto y esponjado. De plata son las mitras, las alas, la escamada coraza y las sandalias de alta jarretera. De plata las insignias de la pasión que cada uno enarbola. De plata el enchapado de las andas, de plata los candelabros. Toda esa riqueza, todo ese esplendor, aquel cuerpo cárdeno y desgarrado,
aquella cabeza destroncada y lívida, la cabellera de pelo natural que flotaba desmelenada, los ojos de la madre vueltos al cielo, todo eso tan rico, tan lastimoso, tan insólito para mí, me hacía estremecer, enredándome en una agitación de cosas encontradas. Tan mareado me sentí el jueves, que no quise ir a la consagración de óleos. A mediodía salí con mamá y mis hermanos a visitar monumentos. El de la catedral es inmutable como una revelación, tal como lo hacía arreglar antaño el tío don Joaquín Emilio Milanés, quien lo hizo construir con su vajilla, sus arreos hípicos y varias talegas encima. Se arregla hogaño y se arreglará siempre. Solo le adornan esas delicadas y sutiles almácigas de maíz que hacen germinar en la oscuridad de algún rincón húmedo. Uníme a los primos y, bajo la sombra de un mango, nos dimos el placer de ver aquel salir y entrar de tanta gente. Señorones muy tiesos y sublimes de guácara, punta de diamante, cuello lacio hasta las orejas, chalecos florones, hiperbólicas cadenas, zapatos con hebilla y bastón con porra de oro, muy atarugados en los sombreros de copa y en los corbatines de pañuelo, negros sin ruana, con la camisa suelta, toda rizada en escarolados y repulgos, damas de amplias faldamentas a la garganta del pie, de gro de Nápoles o de seda de aguas, tirada con desgaire la corta mantilla de casco y vuelo o de encajes y madroños, cimbrándose delgadas y ligeras en sus menudos zapatos de raso, agitando con la gracia de las calentanas el pañuelo de encaje y el abanico del país, ñapangas ajonjeadas, de trajes aéreos, ondulando sus formas como unas lagartas, cogidas con los brazos las puntas del pañolón que cuelga atrás, picudo, más abajo de la cintura, bien doblado a la diagonal. Emperatrices de Abisinia, de faldas chillonas, amarradas con chumbes multicolores, cargadas de rosarios y de cobre, con el sombrerito de jipijapa puesto de lado. Viejas asándose entre las mantellinas de paño, ensombreadas a sí mismo. Probablemente que en la antigua capital de la provincia había más esclavos que amos, porque toda el África tiene allí representantes. Todo ese ébano lleva los apellidos coruscantes de sus antiguos dueños. Por la tarde me pasmaba y resarcía de miedo con el paso de la cena. Lo sacan, no diré en andas, sino en un aparato largo como una sala. Verdad que el pobre traidor está muy horripilante, con tamaña verruga en la nariz, pero con todo y eso no alcanza a ennegrecer aquel conjunto. Jesús, de luenga y dorada cabellera que, con deslumbrantes potencias, el rostro sereno y la mirada en su Padre, bendice el ázimo con la diestra y alza el cáliz con la siniestra. Está a la cabeza Juan, a su lado, cándido e infantil. Los demás apóstoles, a los dos lados. El cordero real y efectivo, guisado en carne y hueso, en bandeja de plata orlada de la pascual lechuga. Racimos y mieses y todas las grosuras y la espuma de aquellos huertos bendecidos colman la santa mesa. Mujeres del pueblo, engalanadas de blanco, con paños que flotan atrás y adelante, van incensando a lado y lado. Los penitentes negros que cargan el paso se mueven lentamente. La calle de gente se ensancha y el humo perfumado se difunde por la plaza. Yo estoy
arrozudo y a punto de llorar. Volví a casa tan encantado que ya ni miedo sentía. Allá verá mañana Paquito la procesión del Santo Entierro, dijo Mevira. Creo que apenas en Roma la hacen tan preciosa. Mi tula, con toda su inquina contra Santa Cruz, apoyó a Ñora. Como era viejecita y enferma, le mandaron a la mañana siguiente de la carne del cordero. Ya que yo no podía comerla, la miré y remiré. Olía a iglesia. «Cómase la vira ya», le dije poseído de repentina fe. «Verá cómo no le vuelve a dar la palpitación». «No, mi hijito, no piense en eso», me contestó como triste. «Eso sería un milagro que yo no he pedido y que no se necesita. Pero sí se alivia hartísimos días, allá verá, cómasela ya». «Al almuerzo, mi hijo». «Usted no quiere comérsela delante de mí, eso es todo», le dije caviloso. «Pruebe nomás». Consintió y corrí por el cubierto. Partió un pedacito, pero vacilaba. Noté que las lágrimas se le salían y que trataba de contenerlas. Apartéme con disimulo, como mirando la valvanera que estaba al frente de la cama sobre una mesa. Yo también quería llorar. Cuando volví la cara a la abuelita, ya se había comido el escrúpulo de carne. Estaba otra vez serena, pero me pareció con aire triste, muy triste. Me pareció con un aire muy triste. Mandóme que le trajese la chuspa con plata y me dio 2 pesos para que, con muchísima devoción, fuese a adorar a la Santa Cruz por ella y por mí. A ese tiempo salieron Mamacita y Cecilia, muy galanas, con los trapos del reino, y tiramos para la catedral. Aunque la condesa estaba sumamente linda y yo más satisfecho de ella que siempre, no tuve gusto en la función. Me acordaba de Jesucito, de Mentor, de aquello de a la mano de Dios y de la trenza de la difunta desconocida. Acerquéme al comulgatorio donde estaban adorando los hombres. Reparé que, cuando más, echaban pesetas de 4 reales. Después de larga espera pude llegar, con los 2 pesos bien empuñados, al cojín donde yacía el crucifijo. Al ir a arrodillarme, acometióme de pronto una ola de vanidad por toda la plata que iba a echar y la intención de hacerla sonar harto. Besé la imagen y eché las monedas. No sé si sonarían, pero sentí al punto vergüenza y remordimiento. Parecíame que todos me notaban el alarde, que había cumplido el encargo de vida como un negro calatejo, que había echado a perder las preparaciones para la comunión y qué sé yo cuántas más cosas perversas y pecaminosas. Vi la cara tan fina de la abuelita, más triste todavía de cómo la dejara hacía poco. Acordéme de la horrible historia de la batata y otra vez de Jesucito y otra vez de la trenza y luego del padre Villalares y de todos los sucesos de El Morro. Una angustia invencible me dominó por completo y allí mismo, en plena catedral, delante de aquel gentío, me suelto a llorar. Me tapo la cara y le pido a San Francisco me seque las lágrimas y me ataje los sollozos y que crean todos que me estoy haciendo. Más bien eso, San Francisquito querido, más bien eso. Yo le suplicaba que crean todos que me estoy haciendo. No recuerdo cómo ni cuándo me sacó de aquella tribulación el santo de mi nombre, pero sí que ese viernes estuve con el ofusque que decían en casa, donde todos lo notaron. Eso es la vigilia y el ayuno que le está haciendo daño a esta criatura, declaró mi tula. Con si aquí, ni comiendo cada rato soportan los cristianos, con trimás asina. Todo, según Vira, se me pasaría en el Santo Entierro. En Santa Cruz de Vadillo,
Es aquella ceremonia desde tiempos inmemoriales, la grande y solemnísima ocasión en que la nobleza se exhibe en sus atributos esenciales de fe y religiosidad. Solo la aristocracia entra en ella, los demás son espectadores más o menos fervientes. Aquel año de gracia, como siempre, salió de la catedral a las 5 en punto, silenciosa y expectante. Hilera de caballeros, hilera de señoras, todos con guantes y negras galas, alumbrando todos en ricos y encintados portacirios de plata, todos paso a paso y con la cara al suelo. Adelante Juan y Magdalena, y luego, a mucha distancia, el Santo Sepulcro, después la Dolorosa, y por último el capítulo, seguido del clero y de todo el seminario. Se mueve apenas por la ancha calle que todo el público fiel abre a porfía. Va tirada a cordel, equidistantes las luces y a un mismo nivel. En cada esquina, en cada intermedio, una posa. Es un surcido magnífico de jazmines, un ampo de blancura tendido por ahí, el corporal que le ofrece naturaleza al dios hostia. Un surcido magnífico de jazmines, un ampo de blancura. Refulgen las estrellas del manto de la Virgen, refulge el nimbo y el corazón traspasado, refulgen la cruz y los ciriales, los incensarios, todo. Comprendo que eso es bello, que eso es grande, pero acaso por lo mismo me avasalla y conturba. No puedo fijarme en el capítulo, mas sin mirarlo lo estoy viendo. Veo aquellas colas largas, enormes, negras, profundamente negras. Por mi fantasía de niño pasa algo aterrador. Es un pecado gravísimo. Harto lo siento y, sin definir ni entender lo que es sacrilegio, no sé qué voz me dice adentro que es ello bastante más que pecado. Todo lo del obispo y los canónigos me va enloqueciendo, asombrándome, tal vez, la idea de que son un bando de aves fatídicas, acaso de aquellas que atravesaron el cielo, tal vez de gallinazos, no se me aparta de la cabeza. Y esta idea me revuelve y tortura la conciencia. ¿Cómo comulgar? Por más que rezo, dentro del corazón no me alivio. Por más que rezo, dentro del corazón no me alivio. Andaba con amigos, pero me escurro con maña hasta una esquina donde veo a mi tula. La procesión va a hacer la posa. Yo me agacho para no mirar. Valiente señorío pa' más lindo, murmura la negra a media voz. ¡Ay! Vean la condesa, siempre les echó ñatas a toditas las de aquí. Ni por esas. Ya sabía yo que mamacita se veía más linda en Santa Cruz que en el silencio. Ya sabía que era de las más galanas. Siempre tenía que confesarme esa misma noche, pero ¿cómo? Apenas hacía un día que lo había hecho y en unas horas saqué el pecado. Llegados a casa, ponderé mucho la procesión. No me atreví a expresarle a Vira mi deseo, sino que llamé a mamacita a consulta y todo lacrimoso le expuse mi necesidad. Consolóme mucho y determinó que a propia hora suspendiese la abstinencia. Como me denegase ordenándomelo bajo santo precepto de obediencia, asesoró mi tula al punto, dándome de la gallina que habían matado para la abuelita, pues otras carnes en tal semana nunca se han visto en tierra santacruzana. Aunque el sermón de la soledad iba a predicarlo el doctor Radanates, no quise ir. Me quedé con Vira, mamacita y Asunción. Como no fueron visitas, tuvimos por fin un rato de íntimo esparcimiento. Mamá, encantada por lo bien que se encontraba Vira,
felicitábala, felicitándose ella misma por haber ido el día precedente a comulgar a la Asunción. Lamentó luego la ausencia de papacito y de las 3 niñas, exponiendo la necesidad de irse al día siguiente, exponiendo la necesidad de irse, aunque perdiese mi comunión y el gran baile pascual. La abuelita pareció acordarse con la determinación, pero la hija le prometió estar de vuelta el martes próximo con Elvira II, con Elvira II y todo. A poco nos pusimos a rezar la novena, en ese cuarto tan blanco y espacioso de Elvira que seguía del salón. Aquella paz y tranquilidad asemejábase a la del silencio. Eran las 7 y ni un rumor se oía por la desierta calle. La gente toda estaba en la catedral. Asunción, arrodillada ante la princesa, leía a la pálida llama de la lámpara las preces a la Madre de los Dolores en aquel último superhumano que resumía a todos los otros. Su voz, clara, sedosa, impregnada en tal momento de unción, se iba ligando en inflexiones dulces y expresivas. Su cara humilde, correcta, y aquel su porte grave y austero dábanle no sé qué aire muy marcado de abadesa. La abuelita, sentada en su silla, inmóvil, con los ojos entornados, parecía abismarse en su oración. Yo, sentado junto a mamá, en el primer peldaño de la escala para subir a la ventana, divagaba mirando los rosetones de las vigas, pensando en muchas cosas tristes y enredadas de la Semana Santa, de la casa y de la ciudad. Un viento suave traía hasta la alcoba fragancias de azahares y de norbio. Un viento suave traía hasta la alcoba fragancias de azahares y de norbio. Aquí se hace la petición, dijo la lectora, como subrayando el paréntesis. Seguí mirando hacia arriba, pero sentí el silencio, un silencio muy raro, muy hermoso, que se veía. «Mamita, mamita», exclama la mía disparándose de la grada. Quiero seguirla y allí me quedo clavado. Por mí pasa como una ráfaga, no sé qué, tal vez nada. Solo entiendo que mamá y Asunción se pegan de la abuela. Me parece oír un sacudimiento, roce de faldas, el batir de un cuerpo, aspiraciones, un ronquido. Veo que la alzan a la cama y que mamá arranca un crucifijo de una columna. Jesús, Jesús, Jesús. Oigo que grita ella. Jesús, Jesús, Jesús. Oigo que grita mi hermana. Jesús, Jesús, Jesús. Oigo que grito yo. Y sigo oyendo aquel Jesús, 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 como el clamor de 3 almas. No sé si ha transcurrido el tiempo. Mamá, medio arrodillada en la silla, tiene las manos sobre la cara de su madre. Asunción le ciñe por el mentón y la cabeza un pañuelo blanco. Requiem aeternam dona eis Domine. Reza mamá, quitando las manos. Et lux perpetua lucha eis. Contestamos los 2 hijos. Y él, Señor Dios que nos dejaste, se oye claro, coreado en aquella calma monástica. Mamá se incorpora y dice, bendito seas, mi Jesús, que te la llevaste contigo, bendito seas. Da un grito, se postra ante el lecho, cruza las manos en el borde y hunde la cabeza. Asunción, rígida, muda, está arrodillada, parece una estatua. No sé si rezo, pero vuelvo a oír el silencio. Soy como otro Paquito. No grito,
No lloro, no digo nada, ni me oigo. No sé si estoy triste o alegre, y todo lo sé y lo entiendo. Vira es ánima, y la van a enterrar y se va a volver calavera. Ya lo sabía desde esa mañana. La veo muerta y la veo viva. Son dos viras. La veo con la señal del golpe que le di. La veo triste porque no cumplí su encargo al adorar la Santa Cruz. Tengo por dentro algo que no es mío, que es ajeno, y un pesar que no es tristeza, porque la abuelita está muerta, sino porque soy malo con ella. Quiero llorar harto, gritar como Lucía, quiero que me den males como a mi Tula, pero no puedo. Todo lo mío es como de mentiras. Siento que soy bobo y asombrado y que soy un paquito de mentiras también. No me da miedo ni susto y todo lo que dicen me parecen bobadas. Hay mucha gente en casa, es como un mercado y me aburren. Me preguntan, me hablan, me dicen cosas y me choca. Quieren que coma sin tener hambre. Tampoco tengo rabia. Me dan ganas de que nos muriéramos todos, de que vinieran las aves y se acabara el mundo. Ya no deseo comulgar, ni me gusta el doctor Radanates, ni quiero ser magistrado, ni casarme con ninguna princesa. Me gusta más vivir de bobito y comer carne cruda y de ser hartos viejos. Mamá me dice tantas cosas y me llama cada rato, pero ya no me parecen lindas. Me pregunta, ¿qué tengo? Le digo que nada y no me cree. Me vuelve a preguntar, le vuelvo a decir y tampoco. La sala arde llena de plata y de trapos negros y de ramas y santos. Lo mismo que la procesión. Las dos escalas de las ventanas son como el monumento. La abuelita con la cara blanca y linda como una imagen está en el medio en su ataúd con el hábito que le mandó la monjita. Está amaneciendo y los pájaros cantan muchas bobadas. La abuelita está con la cara blanca y linda como una imagen. De las 7 en adelante van llegando los otros de casa, unos tras otros. A las 10 ya han llegado todos, hasta las niñas. Todos no. Falta Mentor. Se perdió desde el jueves por la noche y no ha aparecido ni parece. Yo sé que no parece. ¿Para qué se afanan? Ahogado en el vadillo por buscarme, robado de algún transeúnte, envenenado, vuelto humo en el aire. Yo sé que no lo vuelvo a ver. Al irse Vira, él se fue también. Ya no la tengo a ella, ni a esa alma encantada en Mentor, ni a esa alma encantada en Mentor. ¿Y qué le hace? Me dan ganas de cantar el prefacio de Francisco Vera y de echar hartas décimas y relates. De pronto oigo un estruendo. Las campanas todas de Santa Cruz, lanzadas a vuelo, cantan la gloria. Mamá llama. Todos nos postramos en torno de la abuela. Mamá reza, todos rezamos. Me aturdo y una ola de sollozos canta el gloria dentro de mi pecho y también me lanzo a vuelo. 24 horas después, cuando Dios se ingiere en mis entrañas, siento otra ráfaga. Veo a la abuelita sin la señal del golpe, transfigurada, gloriosa como está en el cielo. A través de mi llanto miro la Virgen de Pascua, allá junto al altar en su baldaquino de plata. Y aquel rostro que veo con el alma se confunde y empalma con el de la Virgen, Madre de todos. Fin. Terminamos conmovidos la novela Entrañas de niño y nos preguntamos, entre tanto inquirir, ¿por qué Paquito no insistió en llevarse a Mentor
y no dejarlo allá en el silencio. El homenaje a un perro llamado Mentor se nos quedará para siempre en el alma, porque había un alma encantada en el alma de Mentor. Vamos a leer a continuación el prefacio de Francisco Vera, otro de los cuentos de don Tomás Carrasquilla, para que no nos duela tanto la ida de la abuela Vira. El prefacio de Francisco Vera. La señora forastera, de temporada en el Poblacho, obtuvo apenas fue conocida la gran fama como narradora, no tanto por su repertorio y su verba pintoresca, cuanto por la mímica y los remedios con que solía, por dar realce a sus anécdotas, transfigurar la fealdad caricaturesca de su vejez. Una noche de tertulia, casa de uno de los caciques de más fuste, la instaron de sobremesa para que contara algo de lo bueno y divertido. No se hizo rogar la vivaracha abuela, sacó su silla al centro de la sala y antes de sentarse declamó muy airosa y oratoria. Atención, nobles señores y las damas del decoro, que esta vez voy a contaros un cacho que no es de toro. Esto no es realmente cuento ni historias inventadas, sino un ejemplo que pasó tal y como lo aprendió una servidora de ustedes. Me lo enseñó Taitangarita, que era hombre de pluma y muchos conocimientos. En la España del Rey Nuestro Señor, principia muy pausada, había, y hasta lo sabrá todavía, un pueblo muy grande y muy bonito llamado Villalba de Rescatados. En ese pueblo nació mi mamita, María de la O, Santofimio, una señora de media y babucha muy tonable y mandataria. Nos contaba ella que la iglesia mayor del pueblo ese, que es uno de los templos más hermosos y ricos de la cristiandad, se lo edificaron ex profeso a Nuestra Señora de las Mercedes, aparecida en un retablo muy perfecto y muy antiguo. Se lo encontraron unos cazadores en un peñasco sumamente alto, donde nadie había subido, por allá en tierra de moros. Por revelación que tuvo una religiosa muy santa, vino a saberse que la Divina Señora quería que la trasladaran al lugar. Al momento fue por ella el gentío en una solemnidad nunca vista. El día que la colocaron en su templo, se retocó muy patente y más hermosa que antes, y siguió retocándose cada 200 años. Fueron tantísimos sus milagros, que miles de cristianos que tenían cautivos los indios moros, volvieron a su tierra buenos y sanos sin faltar tan siquiera uno solo. Por eso llamaron al pueblo Villalba de Rescatados. Nos contaba mi mamita que todo el templo está cubierto con imágenes de milagros, pintadas y de bulto, y con ofrendas muy ricas, y que vive siempre lleno de peregrinos que llegan constantemente de toda parte del mundo. Pues bueno, vivía en el pueblo un taitón muy macizo, muy acuerpado y de mucha fortaleza, que se llamaba Francisco Vera. Era tan buscarruidos y altanerote que le armaba camorra al que lo volteara a ver. ¿Qué tal sería de caudillo y ventajoso que en vez de sacar la muñeca que Dios le había dado y tumbar cristianos a cada zuque, pelaba, muy sí señor, una guasparria tamaña de grande que manejaba siempre la cintura? Una guasparria. Cada rato había en el pueblo trifulcas y garroteras, asuntadas a las contiendas del tal Francisco Vera. A más de esto, era tan tramposo y malos tratos que nadie le fiaba un cuartillo de perro, y tan fabuloso que por más que jurara, era muy fabuloso, por más que jurara y perjurara, no le creían una palabra. Pero eso sí, devoto como él solo a la Virgen de las Mercedes, cada 25 de septiembre, aunque no se confesara ni se enmendara cosa, le llevaba una buena ofrenda y asistía a toditas las funciones. Tal vez por eso el alcalde mayor y los alguaciles le disimulaban sus fechorías. Era cura del lugar el vicario Bobadilla, un sacerdote muy virtuoso, algo pariente de mi mamita María de la O. Aunque ella estaba bejancón y padecía de la gota,
Tenía una voz tan linda y tan sumamente alta que cuando cantaba en la iglesia, retumbaba por toda la plaza. Tenía fama, tanta fama tenía su habilidad, que venían gente de otras poblaciones nada más para oírlo cantar misa. Era hombre de mucho secreto y muy querido de todos sus feligreses por lo servicial y lo parejo. Lo mismo era con los señores acaudalados que con los pobrecitos limosneros. Su única diversión era cuidar una mulita valla que contemplaba como a las niñas de sus ojos. Se me olvidaba decirles que en sus mocedades había sido soldado y que en una pelea muy tremenda que hubo por los moros, allá con los moros, se portó con tanto valor que el rey nuestro señor lo premió con una bolsa de onzas, lo puso en la guardia real y se lo llevó a su palacio. El vicario se mantenía sancochado con las perrerías de Francisco Vera, pero en vista de aquella devoción a la Virgen, determinó mandarle una novena para que le alumbrara lo que debía hacer con su devoto, porque como era tan bueno y quería la salvación de todos los cristianos, no podía convenir que se fuera a perder un alma redimida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hizo, y en acabando la novena, llamó a su casa al tal Francisco un sábado por la noche. Se encerró con él y le dio unos consejos tan lindos y religiosos que el caimán le prometió cambiar de vida si lo entablaba en algún trabajo. El vicario convino en todo con tal que se confesara y cambiara de vida. Dicho y hecho, al otro día se quedaron en el pueblo tamañitos cuando en misa mayor vieron ¿a quién? A Francisco Vera arrimar al comulgatorio y recibir la Santísima Forma con muchísimo recogimiento. Dando y dando. Después de misa le entregó el cura 100 patacones, patacón sobre patacón, para que pusiera una venta en un paraje muy aparente por allá en los ejidos del lugar. Principió el negocio con mucho auge y la gente estaba muy admirada con la enmienda del dichoso Francisco Vera por las caridades tan lindas del vicario y del poder tan grande de la Virgen. Pues señor, se perdió chicha, calabazo y miel. Y la cosa dio a cacho. Resultó que aquel taita, el enemigo malo, hizo en la venta lo que nunca se le había ocurrido en su perra vida. Aprendió a beber. ¿Pero de qué manera? Entonces sí fue cierto que se puso bien canónigo y bien alzado. Tanto que hasta las mismas autoridades le cogieron recelo. Lo metían a la cárcel, pero como era tan ladino y tan endiablado, se les escabullía mientras despabilaban y la gente se ponía en un hilo, sabiendo que andaba por ahí suelto. El vicario se dejó entonces de bullas y en mucho secreto le puso un posta al rey nuestro señor con una carta muy bien relatada en que le pedía lo librara de semejante peligro. Nadie sospechaba ni lo negro de la uña ni lo negro de la uña cuando un día, muñeco al hombro, comparecieron en el pueblo 10 alguaciles reales como 10 torres, me le echaron mano a mi señor don Francisco, jalaron con él hasta la propia orilla del mar y me lo embarcaron en un navío. Ya se podrá suponer cómo quedarían los descansados en el pueblo. Todos descansaron. Entonces principiaron las cavilaciones sobre la suerte que había corrido. Unos aseguraban que había perecido en el mar. Otros que lo habían puesto en galeras. Otros que se había brincado del barco y que nadando y nadando como perro Terranova había alcanzado a una orilla y que allí vivía en una caverna como si fuera un ermitaño. A estas y las otras llegó el día de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Y cuál sería el pasmo de los fieles cuando lo vieron a Francisco Vera entrar a la salve como si lo brotara la tierra? Se arrodilló muy devoto ante el retablo y presentó a la Virgen una ofrenda muy cuantiosa de oro en polvo. Al otro día asistió a todas las funciones, pero no alzó a ver a nadie ni pronunció una palabra. No bien terminaron las solemnidades, se volvió ojo de hormiga. Nadie pudo averiguar, por más que se volviera mico y mono, dónde había posado ni qué camino había cogido. Esto los puso a todos en el último punto de la curiosidad. Pero el vicario
como tenía una fe tan grande en la Virgen, decía siempre: aquí no hay ningún misterio. Francisco Vera está de ermitaño haciendo penitencia. Nuestra Señora no va a descuidar el alma de un devoto suyo. Al poco tiempo principió el run run de que habían salteadores por ahí en los caminos y que en las casas de campo estaban haciendo muchos daños. Ay, Dios mío. Pero como nadie se quejaba de la justicia ni ninguno mostraba los atentados, determinaron al fin que todo era invenciones y habladurías de gente ociosa. Pasaron unos meses y un día, allá por Quasimodo, llamaron al vicario con mucha urgencia para que fuera a auxiliar un moribundo por allá, a unos guaicos algo retirados del pueblo. Ensilló una mulita y a propio golpe de las 12 emprendió marcha, rezando el Ave María. Llegó la oración, llegaron las 8 y las 9 y el vicario sin aparecer. La criada que le servía salió entonces de casa en casa y puso en movimiento a todo el vecindario. Salieron a buscarlo a pie y a caballo, anduvieron mucho rato por unos y otros caminos y ni un alma por esas soledades. En el colmo de la alarma se juntaron en un alto para ver qué sacaban en limpio, cuando por allá las 1500 vieron venir una lucecita, falda arriba, fueron a ver y casi no conocen al vicario. Venía a pie, alumbrándose con un cabito de vela, sin sombrero, con la sotana rota y todo él tan desempajado y tan mustio que parecía un limonero. ¿Y eso qué contiene mi padre?, le preguntó el alcalde. Después se sabrá, contestó él. ¿Y la mulita? Después se sabrá. ¿Y de aquí no lo sacaron? En el pueblo sucedió lo propio, nadie pudo desentresijarle lo más mínimo. Pasaban días y más días, pero el después del vicario no llegaba y los feligreses se les reventaba la hiel con el ansia de descubrir aquel misterio. La criada del vicario, que era una zamba muy conversona y un puro empalago, era muy empalagosa, estaba trastornada con el papel que estaba desempeñando en esos días. Todo el mundo la llamaba para averiguarle. Contaba, entre otras cosas, que su amo desde ese día era otro, que aunque tan siquiera le había amagado la gota, estaba tristón y desganado, que suspiraba cada rato y que en ocasiones parecía fatuo o distraído, que a ella no le quitaban de la cabeza que a su amo, aunque fuera sacerdote y tan sabido y tan católico, le habían hecho un maleficio muy terrible, que a lo mejor echaba a cantar con la tonada del prefacio unas bobadas como los ciegos que pedían limosna, que se ponía a escribir en cualquier papel y que después lo rasgaba, que a una imagen del retablo que tenía en su cabecera le decía de presto unas cosas que no eran oraciones ni décimas religiosas. Nadie le creía a la zamburria, aunque el manejo del vicario en la calle y en el templo era tan bueno y tan bonito como siempre. A esas, otra vez la festividad de la Virgen, de la Virgen de las Mercedes. Llegaban peregrinos y forásticos y todo el pueblo estaba en atirba por ver si volvía Francisco Vera. Pasaron vísperas, salve y procesión y el hombre no resultaba por ninguna parte. Pero dejan para misa mayor y cátamelo en la iglesia. Venía muy fanfarrón, con un traje muy rico de caballero y una capa de grana terciada con mucho orgullo. Llevaba colgada en una mano una gargantilla de ochuvas y de perlas de lo más precioso para ofrendarle a la Virgen. Pero como el templo estaba ya retaqueado, no pudo, por más que empujaba y metía codos, llegar hasta el trono de plata donde ponían el retablo. Tuvo que quedarse muy abajo junto a la pila. La misa en principio con la pompa y la solemnidad de todos los años y, como Francisco Vera era tan altote y la capa tan vistosa, lo divisó el vicario bien divisado cuando volteó a decir el orate fratres. Llegó el momento del prefacio y todos tosieron y se prepararon a no perder una nota de aquel canto tan maravilloso. Abrió el vicario esa boca. La narradora imita con propiedad ademanes y cantos rituales y entona: ahí está Francisco Vera, robador de las haciendas, que despluma caminantes por atajos y por sendas. Una tarde en que viajaba, me asaltó el perdonavidas y me robó mi mulita que anda 100 leguas seguidas. Me robó mi silla turca, toda la plata chapada y mis espuelas moriscas de labor sobredorada. Me robó 2000 ducados, que el rey mi señor me diera, y llevé siempre conmigo en oculta faltriquera.
Por evitar sacrilegios y otros horribles delitos, tuve que hacer vil remedio del más grande de los ritos. Me hizo cantar una misa al pie de frondosa higuera, me hizo elevar por hostia un trozo de calavera, me hizo alzar como cáliz un zancarrón de una yegua, me hizo beber por vino la sangre de una culebra. Mando pues a los presentes, aunque el lugar sea sagrado, que cojan al bandolero y a la cárcel se ha llevado. ¡Ay! ¡Qué susto aquel! Pero no hubo necesidad de nada, porque Francisco Vera se puso en pie y dijo con voz muy rara: no hay que tocarme, me doy por preso en nombre de la Virgen. Ella responde de que no quiero escaparme. Todos miraron el retablo y vieron muy patente que la divina señora movía el rostro en señal de otorgamiento. El hombre siguió clavado de rodillas y llorando como un niño. A la salida de misa hizo confesión pública en media plaza, llorando a lágrima viva y pidiendo tormentos y muerte ignominiosa. Divulgó a sus compañeros y el subterráneo donde se escondían y guardaban los dineros, las alhajas y demás cosas robadas. Contó que solo habían vendido las bestias y que las otras riquezas no las habían repartido todavía, que podían restituir el valor de todos los robos y pagar perjuicios, porque él y otros dos de la pandilla habían recorrido muchos pueblos disfrazados de caballeros principales y que en todas habían puesto banca, por cuenta de la compañía, con una suerte tan grande que con toda limpieza y legalidad aumentaron su caudal en más del triple. Contó que su confesión y comunión, cuando el llamado del vicario, fueron sacrílegas, porque cayó pecados muy horribles, que ese mismo día, mientras él le contaba los dineros del entable, le robó el cuaderno de los santos evangelios, que desde entonces lo llevaba pegado al pecho con una faja, para librarse de bala, de puñal, de picadura de culebra y de maleficios de toda la haya. Contó que los alguaciles reales los llevaron a una isla del mar, pero vivía gente muy pirata y que allí topó compañeros de robo y se volvió con ellos a la España del Rey Nuestro Señor, donde emprendieron vida de salteadores. Que a los infelices que caían en sus garras los obligaban, después de despojarlos, a jurar sobre los santos evangelios, no divulgarlos ni en artículo de muerte. Y que a los que se resistían los llevaban a paraje secreto, los abaleaban, ¡ay qué miedo!, y ahí mismo los enterraban sin ponerles tan siquiera una triste cruz de chamisa. Y como jurar en falso sobre los santos evangelios no tiene perdón de Dios, ni en esta vida ni en la otra, nadie chistaba una palabra por no perder su alma. Por eso andaban esos malignos tan despensionados. El vicario se ranchó a jurar, pero ¿cómo hacían para matarlo? El que asesina a sacerdote o le saca sangre por mal está condenado en vida. Queda ahí mismo poseído el demonio, echa a morder que ni perro rabioso hasta que muere de la rabia. Por eso inventaron los herejes, ya que no podían asesinar al vicario, el embeleco de la misa. Se resistió también, seguro que no, y en la sofoquina se le cayó al pobrecito el cinto con los 2000 ducados, pero ni por esa se aplacaron esos diablos. Lo amenazaron con secuestrarlo en el subterráneo y robarle, mientras estuviera preso, el tesoro de la Virgen. Ahí sí se rindió el vicario y cantó la misa a moco tendido tal y como la relató en el prefacio. Dijo también que él tenía su corazonada de que el vicario lo divulgaría apenas lo viera en el pueblo, pero no pudo resistir a unas ansias muy grandes que le acometieron de presentar él mismo su ofrenda, por lo cual se vio patente que ya la Virgen le había tocado el corazón. Era tanta y tan conmovedora la contrición de Francisco Vera que todo el mundo lloraba. Ahí mismo lo condenó el justicia mayor a muerte de horca. Pero mientras se hacía la diligencia para la repartija de todo lo robado a sus debidos dueños y se cogían los otros criminales, le puso el vicario en el secreto de siempre otro posta al Rey Nuestro Señor para implorarle el indulto del reo. Su sacra real lo concedió al momento. Entonces lo condenaron a galeras por muchos años, pero como se portó en ellas como el más humilde de los santos, le rebajaron la condena. Se fue entonces de criado a un convento de capuchinos. Hizo tanta penitencia que se volvió un esqueleto. Se le salieron los ojos a fuerza de llorar y la lengua se le convirtió en una llaga.
Un día de las Mercedes, al amanecer, sintieron los frailes una fragancia que trascendía por todo el convento, y unas músicas y unos cánticos de las cosas más preciosas. Fueron a la celda de Francisco Vera, y lo toparon muerto. Lo llevaron a la iglesia, y a medida que lo velaban, se iba poniendo tan lindo y tan perfecto que cuando fueron a darle sepultura parecía mismamente un ángel del Señor. Así como se los cuento. Y todo el que es devoto de Nuestra Señora de las Mercedes, aunque sea el pecador más empedernido, tendrá muerte santa, porque la Divina Señora no solo redime los cautivos de infieles, sino que le arranca al diablo las almas que ya tiene entre sus garras. A mayor gloria de la Virgen María. Amén. Y termina don Tomás. Este cuento, localizado en Antioquia y muy en boga hace 60 años entre la gente del pueblo, no es otra cosa que una variante de El romance del cura, recogido por Rodríguez Marín, no hace muchos años. Probablemente esta narración la trajo de Antioquia algún valenciano. Y nosotros queremos agregar que esta historia se parece exactamente al romance de Gonzalo de Berceo, el primer poeta de España, el primer poeta del Mester de Clerecía, que nos deja la poesía ya firmada con su nombre, Gonzalo de Berceo. Estamos por allá, año 1200, año 1300. Gonzalo de Berceo nos cuenta, hay algo tan hermoso, el poema se llama El cura y la flor. Entonces era un cura bastante terrible que andaba fuera del convento y que era muy irregular su comportamiento, pero era muy devoto de la Virgen. Y la Virgen lo nombró su canciller, su cancelario, y la Virgen lo amaba. Y él amaba a la Virgen, le llevaba todos los días las ofrendas, así como Francisco Vera. Entonces, el cura, como andaba con fascinerosos, por allá le dieron muerte en un descampado, lejos del convento. Entonces la Virgen se le apareció a uno de los monjes y le dijo: yo soy la Virgen María, que vengo aquí a decirte que hace 30 días enterraron era mi cancelario, él era mi devoto, y yo te ordeno que lo traigan al convento y lo entierren en sagrado, en un fosalario sagrado, que no lo dejen, que no lo dejen allá penando. Está enterrado en un lugar en donde yo soy la Virgen y mando que lo traigan aquí. Pues se fueron. Como ya llevaba 30 días ya, pues pensaron que iban a encontrar lo muy distinto. No, perfumado de flores y de rosas, lo llevaron, la boca le olía a manzanas. Este fue el milagro más hermoso de la Virgen María en el poema de Gonzalo de Berceo, que les recomendamos lo lean porque es un poema maravilloso. La historia y el romance del cura y la flor. Nos quedamos muy tristes por Mentor y acompañamos a la abuelita Vira, a doña Elvira y a toda la familia por habérsenos ido en Santa Fe de Antioquia, la antigua. Y se terminó Entrañas de niño y alcanzamos a leer el prefacio de Francisco Vera y hablar de Gonzalo de Berceo, el gran poeta de España, el primer gran poeta de España, y que sean Obdul y Julián quienes finalicen nuestro programa. Las noches de luna tienen una lumbre de azucena que inundan de paz el alma y de ensueños la tristeza, y de ensueños la tristeza. Yo no sé qué hay en la luna que tanto calma y consuela, que da unos besos tan dulces a las almas que la besan. Si hubiera siempre una luna
lágrimas del cielo brillando sobre la tierra, brillando sobre la tierra. Los corazones que saben, porque las almas se quejan, mirando siempre a la luna, se morirían de pena.